Cuba Información. El proceso electoral está visto desde otra manera, está constituido desde la base hacia arriba. Es en cada unidad, ya sean universidades, barrios, fábricas, sindicatos, todas estas células, digamos, primarias de convivencia o de producción, donde los candidatos son elegidos por sus compañeros. Y curiosamente, contra lo que se dice de que en Cuba solamente hay un partido, el Partido Comunista, efectivamente, pero ese partido apenas tiene un 3, un 4% de militantes sobre toda la población, una población de 11 millones de personas. O sea, la inmensa mayoría de los candidatos que se presentan a las elecciones, a los comicios, no pertenecen al Partido Comunista. Son personas que en la mayoría trabajan en su fábrica, en su centro de trabajo, y luego hacen política, luego van al Parlamento. Son personas que tienen que dar cuentas a sus electores en su circunscripción, en su zona, frecuentemente, y son personas que pueden ser revocadas en cualquier momento. El tema de la democracia en Cuba, si no lo contextualizas en la situación que tiene Cuba, pues es un poco difícil de entender. Es decir, que Cuba no es un país normal, que tiene un entorno agradable, donde la gente no se mete con ellos y eso. Es decir, desde el primer momento que surge la revolución, no desde el primer momento, pero desde cuando la revolución plantea una serie de cosas defensivas, como es la nacionalización de las empresas de los norteamericanos y tal, porque estaban saboteando la economía cubana, a partir de ese momento existe un bloqueo y existe una agresión permanente hacia Cuba. Yo pienso que el modelo cubano es un modelo posible dentro de una situación bastante hostil, una situación que es prácticamente de guerra, es decir, los casos que se han citado solo son unos cuantos, los miles de agresiones, la cantidad desde Girón, con miles de mercenarios que salen de Guatemala o de Honduras para atacar Cuba, las bandas en el Escambray y todos los atentados terroristas, que el último fue el de un italiano que murió hace unos cuantos años en un hotel, con una bomba que puso un mercenario de la Fundación Cubano-Americana, financiado. En los medios de comunicación, me acuerdo yo que se dio, que murió un turista italiano, sí, pero no se volvió a saber ni quién lo puso, ni salió en los medios, ni se volvió a ver. Quien puso la bomba fue un salvadoreño, pero quien le contrató fue la Fundación Cubano-Americana, que esa misma fundación, o su versión española, es financiada por la Comunidad de Madrid, con proyectos del dinero que saca de cooperación precisamente para esto. Y eso sí que es terrorismo, y eso sí que es una agresión permanente. Eso hace que las condiciones políticas en Cuba pues sean las que son. Es decir, donde hay una serie de limitaciones en las libertades individuales, como es el tema de publicaciones, como es el tema de organización política, y donde existe un modelo de participación que es diferente, que obviamente no es homologado por Occidente porque no le interesa, pero sí homologa a Colombia como un país absolutamente democrático. Hay otro taller en estos momentos en curso, donde esta semana, o ayer o antes de ayer, hemos visto que se han aparecido una fosa con 5.000 cadáveres, y además se dice directamente que es el ejército del 2005 para acá. No estamos hablando del año 36 o 38 o 50 en España, cosas muy pasadas que también están ahí, sino que son cosas absolutamente recientes. Es decir, y eso es una democracia absolutamente homologada y no hay ningún problema. Entonces, esas son las diferencias. ¿Que ese es el modelo que Cuba tendría sin bloqueo y sin una situación agresiva de un país como Estados Unidos? Pues a lo mejor no, y seguramente podría ser otro. Pero en estas condiciones, si quieren mantener la revolución, pues parece ser que no les ha quedado más situación que tener ese modelo, ¿no? Sobre Cuba también hay un bloqueo informativo. Ayer precisamente hubo un taller sobre medios de comunicación alternativos y yo hablé en nombre de Cuba Información, que soy corresponsal de Cuba Información en Madrid. Creo que en todas las mesas había un periódico y si no ahí fuera hay más. Y es muy importante eso, buscar información alternativa para tener argumentos, porque a lo mejor la gente te dice, pues en Cuba no hay democracia, y muchas veces nos quedamos sin argumentos porque no tenemos información.
a lo mejor no al detalle, pero sí por lo menos una información general de cómo es el modelo político cubano o de temas como los que ha explicado Paco al principio de desarrollo humano o de la historia de Cuba o del tema de los 5 o de lo que sea. Entonces es muy importante buscar información alternativa a la de los grandes medios que están al servicio del capital para defender el sistema capitalista. Eso es un poco lo que vimos ayer y vamos, creo que no hay que ir muy lejos para que cualquiera, por lo menos de las personas que estamos aquí, lo sepamos y lo tengamos asumido, ¿no? Entonces, sabemos que sobre Cuba se informa poco y lo que se informa siempre es negativo. Nunca, el ejemplo que ha puesto Luis es evidente, o sea, yo decía ayer en el taller, es que solo analizando lo que ha pasado en los últimos días con el tema de Haití, ya haces una tesis doctoral sobre cómo es el tratamiento informativo hacia Cuba, ¿no? Entonces, pues eso, buscar siempre, porque a veces somos, yo siempre digo, intuitivamente antiimperialistas y por lo tanto procubanos en el sentido de que Cuba está recibiendo una agresión permanente con el bloqueo, con todos estos ataques que ellos decían, ataques a las cosechas, enfermedades, yo qué sé, o sea, todo tipo de ataques, pero muchas veces no tenemos eso, el detalle, el argumento, el dato para rebatir a toda esa información que recibe la mayoría de nuestras compañeras y compañeros de trabajo, de estudio, nuestros vecinos, etcétera. Entonces, bueno, pues Cuba Información es un proyecto informativo. Cuba Solidaridad es otro proyecto que lo lleva la gente de Sodepaz, están las páginas de las diferentes asociaciones, de la hispano-cubana, de Sodepaz, de la coordinadora, hay miles de páginas donde las propias páginas cubanas, y como yo decía ayer y lo vuelvo a repetir, incluso las páginas de las instituciones internacionales, porque es que ya a lo mejor te cuenta el gobierno cubano que en Cuba no hay desnutrición infantil y tú dices, venga ya, que me van a contarle el gobierno cubano, pero es que te vas al PNUD o te vas a la UNESCO, la UNICEF o a organismos internacionales y los datos están ahí, los informes están ahí.